Este señor se llama Juan José Hoyos y él lleva años apoyando a Gustavo Petro. En 2019 publicó fotos abrazado a Gustavo Petro. En 2020 él publicó que le hacía publicidad a Gustavo Petro dentro del famoso juego Parchís. Y en 2022 publicó fotos de todos los actos de campaña de Gustavo Petro en su departamento. Pero ahora, en el 2024, después de la reforma pensional de Gustavo Petro, Juan José Hoyos cambió de opinión. Hace unos días él publicó este mensaje donde dice: esto es lo más triste y decepcionante que puede pasarle a una persona que votó por Gustavo Petro. Y luego pone un pantallazo de un correo electrónico de su administradora de fondos de pensión en la que le dicen que él solamente tiene 826 semanas cotizadas a pensión. Para alguien que no haya leído la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, esto no significa absolutamente nada. Pero como Juan José seguramente sí leyó esa reforma y se informó sobre su contenido, él sabe que eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque tener 820 u 830 semanas cotizadas a pensión el día de hoy quiere decir que usted estuvo muy cerca de salvarse de la reforma pensional, pero no lo logró. Y quiere decir que usted estuvo muy cerca de poder disfrutar eso que ahorró con sus cotizaciones a pensión durante toda la vida, pero no lo va a poder hacer. La reforma pensional empieza a aplicar el 1 de julio del 2025 para todos los hombres que tengan menos de 900 semanas cotizadas y para todas las mujeres que tengan menos de 750. Y el 1 de julio de 2025 es dentro de 53 semanas a partir de hoy. Así que si a usted, al igual que a Juan José, le faltan 76 semanas para llegar a 900, o si le faltan 60, o si le faltan 55, no lo va a poder lograr. Y por lo tanto, a usted va a dejar de aplicarle la normativa actual y va a empezar a aplicarle la nueva, la de la reforma. Con la norma anterior, que era la Ley 100 de 1993, al cumplir 62 años siendo hombre o 57 siendo mujer, usted tenía derecho a ir al fondo de pensión en el que puso sus cotizaciones durante toda una vida de trabajo y pedirles que le devuelvan ese ahorro de toda la vida, además de los intereses y de todos los rendimientos que ese ahorro le hubiera dado. Pero la reforma elimina totalmente la posibilidad de que esa devolución se dé, y a cambio lo que el Estado puede darle es una mensualidad. Y según los propios cálculos del gobierno que están en la página 110 de la exposición de motivos de ese proyecto de reforma pensional, esa mensualidad va a ser apenas de entre 70,000 y 250,000 pesos. O sea que, siendo lo más optimistas posibles, podemos decir que a una persona como Juan José le van a dar máximo 3 millones de pesos al año como parte de esas mensualidades. En otra publicación, Juan José dice que lo que él ha ahorrado haciendo cotizaciones a pensión durante toda su vida laboral suma más de 120 millones de pesos. Así que con esa renta de 3 millones al año, que va a ser su única opción por culpa de la reforma, él necesitaría vivir durante 40 años para recuperar toda esa plata que aportó. Y además hay que decir que con la reforma esa mensualidad no se empieza a entregar a la misma edad en la que se entregaba la devolución antes de la reforma. Para empezar a recibir esa mensualidad, usted tiene que tener 65 años si es hombre o 60 si es mujer. O sea, Juan José tendría que vivir hasta los 105 años para poder recuperar esa plata que invirtió. Lamentablemente, en promedio, los colombianos hombres solo vivimos hasta los 74 años. O sea que lo más posible, y toco madera, es que Juan José solamente viva 9 años y el Estado se robe más de 3/4 partes de su ahorro. Porque además hay que decir que esta renta, a diferencia de la devolución que se hacía antes de la reforma, no se puede heredar a los hijos ni a la familia. Y lo peor es que este no es solo el caso de Juan José, sino que va a ser el caso de la mayoría de los colombianos. La enorme mayoría de los colombianos no vamos a tener 900 semanas o 700 cotizadas el 1 de julio de 2025 y nos va a aplicar la reforma pensional. Y la mayoría de los colombianos, específicamente el 75%, solo tenían como opción esta devolución, porque no logran las 1500 semanas que se exigen en la edad de pensión para obtener una pensión formal. Podría parecer que este video tiene como objetivo burlarse de Juan José por la decisión de haber votado por un presidente que luego terminó quitándole el ahorro de toda su vida de trabajo. Pero muy por el contrario, en un país donde la política se hace en torno a fanatismos y a gente que se obsesiona con figuras sin ninguna justificación, el caso de Juan José puede servir como un ejemplo.
porque a pesar de haberse puesto la camiseta de Gustavo Petro y haber sido un activista fiel a su causa, hoy, cuando su gobierno lo afecta, él es capaz de reconocer que su gobierno está equivocado y que él se equivocó. Y con esta reforma y con todo lo que está pasando en el país, ese ejemplo no solo deberían seguirlo las 11 millones de personas que votaron por Gustavo Petro, sino también muchos otros más. Sin ninguna intención de quitarle responsabilidad al gobierno y a su partido, el Pacto Histórico, hay que decir que esta reforma no se hubiera podido aprobar sin el apoyo de los partidos tradicionales, el liberal, el conservador y el de la U, que apoyan las malas medidas de este gobierno, así como apoyaron las malas medidas de gobiernos anteriores, gobiernos que también tenían sus Juan Josés, que se ponían la camiseta y los defendían a toda costa. Y asimismo, sin ninguna intención de quitarle mérito a la oposición que hizo todo lo posible por hundir esta reforma, hay que decir que en gobiernos anteriores, en los que algunos de esos partidos de oposición eran el poder, se presentaron propuestas de reforma pensional casi idénticas a la de Gustavo Petro, como la que alcanzó a presentar como borrador el señor Iván Duque en su gobierno. Asimismo, sin negar que algunos miembros del centro político elevaron el debate que estaba tan bajito sobre esta reforma, se debe decir que la propuesta de reforma pensional que presentaron en la pasada campaña presidencial era idéntica e igual de mala a la de Gustavo Petro. Tanto así que el ministro que la presentó y empezó su trámite era el principal asesor económico de su candidato Sergio Fajardo. Y con todo respeto por todos ellos, había que decir de ñapa que en sus elogios o en sus críticas a esta reforma ignoran el punto más importante. Y es que mientras se le quita su ahorro a las personas de la clase media y baja trabajadoras, a los dos grupos económicos con más poder en este país se les regala un caramelo. Gracias a esta nueva reforma pensional, esas administradoras de fondos privados de pensiones que son propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Empresarial Antioqueño van a tener unas comisiones anuales de 3 billones de pesos. Y a las aseguradoras que responden por el seguro previsional se les quita la responsabilidad y el deber de responderle a las personas inválidas o a sus sobrevivientes después de que cumplen la edad de pensión. Con lo cual, esos grupos económicos que también son dueños de esas mismas aseguradoras van a tener ganancias billonarias. Así que en vez de burlarnos de Juan José, deberíamos reflexionar sobre las mentiras que sostienen a la política en Colombia, con la esperanza de que, por más lejos que estemos de superarlas, empezar a difundir estas verdades puede ser un primer paso.